de Samuel y Saúl. Allí nosotros podemos ver la historia de Saúl, y en los primeros 3 versículos nosotros podemos notar que Dios quería bendecir a Saúl. Dios quería bendecir a Saúl, y era tanto así que ya Saúl le había fallado a Dios. En el capítulo 13 nosotros podemos ver que ya Saúl había fallado a un mandato de Dios, no lo cumplió, pero Dios quería bendecir a Saúl. Y en esta ocasión Dios le da unas instrucciones a Saúl. Dios quería poner por rey, ungir por rey a Saúl, y Dios le da unas instrucciones para que él las cumpliese. Pero ¿qué hizo Saúl? Obedeció al mandato de Dios. Si usted observa el versículo 20, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Según Saúl, él había obedecido a Dios. Pero, hermanos, Dios no quiere obediencias a medias. Dios quiere una obediencia absoluta. Fíjense lo que Dios le responde en el versículo 11. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios había dado una orden y Saúl no cumplió con esa orden. En el versículo 3, si lo comparamos con el versículo 9, Dios había demandado de Saúl a que hiriera a Amalec, que destruyera todo lo que había allí. Y dice: ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué hizo Saúl? En el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí podemos ver que fue una obediencia a medias lo que hizo Saúl, porque si observamos, el pueblo de Amalec era grande y Saúl había destruido a todo el pueblo sin piedad, hasta los niños de pecho. ¿Qué crueldad? Matar a todos, hasta los niños de pecho. Pero perdonó un hombre, el rey. Y de todos los animales que habían en Amalec, perdonó lo mejor, consideró lo mejor. Tomaron del botín para ofrecérselo a Dios. Dios había dado la orden de destruirlo todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Obedeció a medias. Y una obediencia a medias para Dios no es obediencia. Una obediencia a medias para Dios no es obediencia. Dios quiere una obediencia absoluta. Dios en su palabra nos ha dejado instrucciones para nosotros, y Dios quiere que nosotros obedezcamos plenamente su palabra. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, seremos bendecidos por Dios. Muchas veces las bendiciones no vienen porque nosotros andamos en desobediencia a la palabra de Dios. Dios quería bendecir a Saúl. ¿Por qué no fue bendecido? ¿Por qué no fue ungido como rey? Porque no tuvo una obediencia absoluta. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos absolutamente su palabra. Dios dijo: no has cumplido
con mis palabras. Por lo tanto, eres desechado. Hermanos, ¿cómo es tu obediencia a Dios? ¿Es una obediencia a medias o es una obediencia absoluta? Recuerda que la obediencia a medias ante Dios, eso es desobediencia, eso no es obediencia. Y esto es algo que está pasando muy a menudo en el pueblo cristiano. Decimos: Señor, yo te obedeceré en esto, pero no en aquello, porque no puedo dejar ese vicio. O Señor, heme aquí, yo lo haré, pero no quiero ofender a mis amigos ni a mis familiares. Entonces obedecemos a medias a Dios, y Dios demanda de nosotros una obediencia absoluta. Dios quiere que nosotros obedezcamos plenamente su palabra. El Señor Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní: sea hecha tu voluntad, mas no la mía. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, por lo menos con los hechos, no lo decimos así, sino con los hechos. Sea hecha mi voluntad, mas no la tuya. Eso lo hacemos nosotros con los hechos. Y si nosotros observamos en el versículo 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. El problema de Saúl y el pueblo de Israel es que no quisieron. Fue un problema de obediencia. No quisieron hacer la voluntad de Dios, sino su voluntad. Así nos pasa muchas veces a nosotros. No queremos hacer la voluntad, sino la nuestra. Saúl obedeció como le pareció que estaba bien. Ese es el segundo principio que notamos acá, que Saúl obedeció como a él le pareció que estaba bien. Versículo 21 dice: mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Allí podemos notar que ellos pensaron que lo estaban haciendo bien. Ellos tomaron de lo mejor que se había presentado allí en esa guerra. Tomaron a los animales, los mejores animales, las mejores vacas, para ofrecerlas a Dios. Pero en un principio Dios había dicho que destruyeran todo. Pero a ellos les pareció una buena idea. Sí, vamos a tomar de eso y se lo ofrecemos a Dios. Y eso es algo que también está pasando hoy en las iglesias, que queremos adorar a Dios, servir a Dios como a nosotros nos parece bien. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios aprueba? A Saúl y al pueblo le pareció que esto estaba bien, pero Dios dijo: no, no está bien. Desechaste la palabra que yo te había declarado, te había dicho. Hermanos, una obediencia a medias para Dios no es obediencia. Obedecer como a nosotros nos parece bien, a veces a Dios eso le desagrada, porque no va conforme a los principios de Dios. Dice en el versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Hermanos, Saúl dejó de obedecer a Dios por seguir al hombre.
Allí nosotros podemos observar que Saúl tuvo miedo al que diría el pueblo. El pueblo quiso tomar lo mejor. Dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo. Tuvo temor. Y a veces eso nos pasa a los líderes en las iglesias. Por el temor de que los jóvenes se vayan, hacemos lo que ellos dicen. O a veces queremos traer a la iglesia multitudes y hacemos cosas de este mundo para traer multitudes, y eso no le agrada a Dios, porque Dios nos dice que no imitemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. Saúl, en primer lugar, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Desobedeció por no cumplir completamente lo que se le había establecido. Fue una obediencia a medias. Fue una obediencia a medias, y fue una obediencia que a él le pareció que estaba bien. Y fue una obediencia que hizo, desobediencia. Desobedeció a Dios por temor al que dirá el pueblo. Hermanos, y Dios nos ha dejado instrucciones en su palabra. Dios nos ha dejado instrucciones para que nosotros vivamos en este mundo, y esas instrucciones se encuentran en su palabra. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros obedeciendo esas instrucciones? ¿Cómo las estamos obedeciendo? A medias. En cuanto a las misiones, Dios dice: y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esa misión que Dios nos ha dejado completamente, o a medias, o como a mí me parece bien? ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Nos conformamos con solo ir a evangelizar y ya? No estamos haciendo discípulos. Dios no quiere obediencias a media mano. Dios quiere una obediencia absoluta. Dios quiere de nosotros que obedezcamos con una obediencia absoluta, con una obediencia conforme a su voluntad, y con una obediencia bajo sus principios y no principios de hombres. Hermanos, ¿cómo es tu obediencia ante Dios? ¿Es así como Saúl, o es una obediencia total y absoluta? Hermano, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere bendecirnos. Dios quiso bendecir a Saúl proclamándolo rey, y por su desobediencia fue desechado. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte, pero debemos actuar conforme a los principios de Dios. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, y Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Voy a invitar